Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El turno de Caterina llegaba a su fin, y estaba a punto de ir a cambiarse, cuando por alguna razón decidió mirar en la habitación con el recién llegado. Hacía unos días que lo habían traído directamente de la calle, alguien le había dado una buena paliza. Apenas tenía piel. El tipo pertenecía claramente a la población poco fiable. Sus pantalones y su camiseta distaban mucho de ser frescos y estaban muy estirados. Sus zapatillas estaban aún peor, varias veces envueltas en cinta aislante, y no estaba claro cómo seguían en sus pies. El joven médico de guardia en aquel momento, tras un examen aprensivo, declaró: ¿Por qué traen a todos estos vagabundos, todo bajo mi vigilancia? Hay un vagabundo, un mendigo, y todos tienen que ser inspeccionados. Caterina, que oyó esto, intentó argumentar tímidamente. Es un ser humano como tú y tiene derecho a la asistencia sanitaria. El médico la miró con cara de asco y continuó con desgana. Estos vagabundos están en la calle, no trabajan en ningún sitio, y resulta que todo el tratamiento debe pagarlo nuestra clínica. Usted, honorable señora, debería ocuparse de sus propios asuntos. Si las enfermeras ya están enseñando a los médicos, no sé qué pasará después. Se dio la vuelta y salió de la habitación, y la enfermera que había presenciado su conversación habló en voz baja. Katusha, tal vez tenga razón en algo. He oído en el departamento de contabilidad que el negocio de la clínica está bastante mal. Casi no hay dinero en las cuentas, pero no sé a dónde ha ido a parar. Nunca antes hubo un problema así, y trataban a todo el mundo, sin distinción de estatus social. Caterina miró al vagabundo inconsciente y sintió tanta lástima por él que pasó el resto del día intentando mirar en su habitación tan a menudo como le era posible. Volvió a marcharse y le preparó la cama, si era necesario. Tampoco este día podía pasar por delante de su habitación por costumbre. Cuando abrió la puerta sin hacer ruido, vio casi de inmediato que uno de los sensores conectados al cuerpo del vagabundo colgaba a un lado. Katia corrió a la habitación y conectó rápidamente la máquina, sin darse cuenta de cómo lo había hecho. En ese mismo momento, la voz de Nikolai Petrovich, el jefe del departamento, sonó detrás de ella. Caterina, ¿qué haces aquí? ¿Quién te ha autorizado a tocar los instrumentos? Inmediatamente apartó la mano temerosa y habló confusamente. Acabo de llegar y este sensor estaba colgando a un lado, así que lo conecté. El superintendente se acercó al vagabundo y, escrutando algunos datos de la máquina, le dijo sonriendo: Acabas de salvar al paciente. 5 minutos más sin esa máquina y el paciente habría sido irreversible. La noticia de que había rescatado a una paciente corrió como la pólvora por todo el departamento. A la mañana siguiente, cuando llegó al trabajo, Olga la recibió con una sonrisa irónica. Era la única persona del departamento con la que Caterina no tenía relación. Olga pensaba que una enfermera era una clase completamente diferente y siempre miraba a Katia con desprecio. En cada oportunidad que se le presentaba, trataba de decirle algo desagradable y mordaz a la enfermera, por lo que ésta, a su vez, trataba de evitar los encuentros con su malqueriente. Esta mañana Katia no podía pasar desapercibida, y la rencorosa mujer dijo cáusticamente: Entonces, ¿qué? Ahora eres prácticamente un médico. ¿Eres el que decide si un paciente vive o muere? Todos somos tan aprensivos cuando nos acercamos a ese vagabundo, ¿y tú te pones blanco y esponjoso cuando ves que la máquina se apaga? Caterina no se molestó en ponerse en contacto y explicar que lo había visto por casualidad y decidió ayudar al enfermo, pero a Olga le excitó aún más. Mírala, también se hace la ofendida, ¿o es que una heroína así no debería hablarnos ahora? Como si la enfermera fuera deliberadamente ruidosa. Aquel día, todos los que podían molestarse se burlaban y bromeaban sobre Caterina, que había tomado la iniciativa. Ella intentó no prestarles atención, aunque en el fondo se sentía ofendida. Nadie quería tratar a aquella vagabunda, ni enfermeras ni médicos. Para todo el personal de enfermería, excepto para Caterina, se convirtió en una carga. Para sorpresa de todo el personal médico, el vagabundo recobró repentinamente el conocimiento. Y no solo eso, empezó a recuperarse muy rápidamente. Nadie podía creer que sin un tratamiento especial una persona pudiera recuperarse tan rápidamente. Caterina fue la única que creyó desde el primer momento e hizo todo lo que estuvo en su mano.
Incluso preparaba caldos y bocaditos en casa especialmente para él, llevándoselos a cada turno, a pesar de que apenas podía llegar a fin de mes. Caterina llevaba divorciada más de 3 años y criaba sola a su hijo. Nunca le había contado a nadie el motivo de su divorcio, le daba asco y repugnancia. Con Andrei, su exmarido, vivieron un romance relámpago. Se conocieron por casualidad en un autobús y un mes después presentaron una solicitud, y sin aspavientos y sin boda se casaron. Caterina acababa de cumplir 19 años y aún no había tenido ninguna relación seria con hombres. Andrei, por el contrario, ya estaba divorciado. Era 5 años mayor que Caterina, por lo que parecía cariñoso y fiable. Ella le creyó desde los primeros minutos, dijera lo que dijera. Incluso cuando Andrei habló airadamente de su infiel exmujer, que supuestamente le había engañado con un amigo. Katia incluso se indignó en su fuero interno. ¿Cómo podía un marido así engañarla? Durante el primer año vivieron, según le pareció a Caterina, alma con alma. Entonces apareció el hijo de Oleg, y ella se sumergió en su amado hijo y no notó cómo su marido empezaba a alejarse. Por eso fue un shock para ella lo que ocurrió en la dacha de sus amigos. Su hijo acababa de cumplir 2 años. Era el aniversario de su amiga y las invitaron al campo, donde ella y su marido tenían una gran casa de 2 plantas con un baño de troncos y una piscina. Habíamos invitado a 15 personas y la velada acababa de animarse, pero mi hijo se estaba poniendo de mal humor. Caterina lo cogió en brazos y se acercó a su marido, que decía algo alegremente a los invitados sentados a su alrededor. Andrei, voy a acostar a Oleska. Si me duermo, despiértame, por favor. Dicen que están calentando la casa de baños, ¿vamos? Su marido asintió sin volverse y Katia entró en casa. Su hijo no pudo dormir durante mucho tiempo, estaba caprichoso, y ella ni siquiera se dio cuenta de que se había quedado dormida. Se despertó con la risa de alguien bajo las ventanas. Cuando Caterina salió al patio, los invitados eran ya mucho menos numerosos. El jubileo y otra pareja estaban sentados alrededor del fuego. Andrei no aparecía por ninguna parte. Caterina se acercó a los sentados y preguntó, ¿has visto a Andrei? No está por ninguna parte. La cumpleañera bien borracha se dio la vuelta, y con dificultad pronunció las palabras. No, no le vimos, estaba bebiendo y probablemente se quedó dormido en algún sitio. Decidió buscar a su marido y, de repente, recordó que había dicho que quería ir a los baños. Cuando abrió la puerta, retrocedió de inmediato, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Justo en el suelo se entregaron a los placeres de la embriaguez su maridito, y la rubia, que acudió sola al aniversario. La pareja estaba tan borracho que ni siquiera reaccionaron a su aparición. Caterina apenas recordaba el resto. Volvió corriendo a casa, recogió sus cosas y llamó a un taxi para marcharse. Intentó contenerse durante todo el camino de vuelta, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Caterina no podía perdonar tal cosa, y al día siguiente solicitó el divorcio. En ese momento, ni siquiera pensó en cómo criaría sola a su hijo. Dicho esto, el marido reaccionó con total tranquilidad, diciendo, «Bueno, si crees que lo que pasó con la bebida fue trampa, como quieras». Parecía que ni siquiera se consideraba culpable, lo que significaba que podría no haber sido el primero, y desde luego no el último caso de engaño. Al principio fue muy duro para ella, pero una jubilada, Babsina, vivía en la casa de al lado. Cuando se enteró de que se había quedado sola con un niño, le dijo tranquilizándola: «Ninguna mujer sin un hombre se ha perdido nunca. Me quedé con 2 hijos cuando murió mi Vasek, y ahora ambos son valientes oficiales que defienden su patria». Suspirando tristemente, añadió: «Están lejos, solo traen a sus nietos una vez al año, así que Oleska será mi nieto local». Desde entonces, siempre estaba dispuesta a hacer de canguro mientras Caterina iba de compras o a trabajar cuando conseguía un empleo. Más tarde le ayudaron a llevar a su hijo a una guardería y todo fue mucho más fácil. Su sueldo no era muy alto, y su exmarido le prometió una pensión alimenticia solo de palabra. Pero Caterina no desesperó e incluso se las arregló para ayudar a su nueva pupila. Igor, que así se llamaba el vagabundo, le estaba locamente agradecido, cosa que le repetía casi todos los días. Un día, cuando estaba a punto de ser dado de alta, encontró a Caterina en la sala,
y con gran ansiedad le dijo: Katusha, me doy cuenta de que no soy un pretendiente envidiable, y tienes derecho a negarte, pero quiero pedirte una cita como agradecimiento. Esta noche. Caterina miró a Igor confundida, y se imaginó mentalmente la cantidad de burlas y cotilleos que aparecerían en la sala. Al parecer, justo cuando todos se habían calmado, habiendo dejado de bromear sobre el rescate de Igor, surgía un nuevo tema de conversación. No, lo siento, dijo avergonzada, e intentó marcharse inmediatamente para evitar más explicaciones. Se encerró en el armario y empezó a reprenderse. ¡Qué idiota! ¡Idiota! No me importa lo que piensen, no seré bueno para nadie. Sentía que nunca había sido así para sus compañeros. Katia no tenía claro el motivo, pero desde el primer día de trabajo se sintió como una paria para todo el departamento. A veces le parecía que la contrataban solo porque nadie más aceptaba un sueldo así. Tras un año de trabajo, empezó a darse cuenta de que los jefes no contrataban deliberadamente a personal subalterno. Corrían rumores por el hospital de que alguien de la dirección rellenaba regularmente las almas muertas en el boletín de calificaciones y se embolsaba el dinero. Al mismo tiempo, toda la primera línea de trabajo recaía en un empleado para 10 personas. Mucha gente del pabellón lo sabía, pero quienes lo sufrían especialmente eran los rangos más bajos, enfermeras y guardias, y no tenían voz ni voto en el colectivo. Después de pensar durante unos 10 minutos, sopesando todos los pros y los contras, Caterina dio un paso decisivo hacia la habitación de Igor. Estoy de acuerdo, soltó desde el umbral de la puerta. Él, levantándose para recibirme, sonrió, y dijo en voz baja: Muy bien. Estoy encantado, y espero verte de nuevo. Por la noche se encontraron, e Igor la sorprendió una vez más. Ya no vestía los harapos que había llevado al llegar al departamento, sino unos vaqueros y una camiseta blanca como la nieve que se ajustaban perfectamente a su figura. Le tendió el ramo a Caterina. Sugiero que vayamos a un lugar muy acogedor. Me encanta este pequeño y tranquilo café. Caterina quería preguntar de dónde había sacado el vagabundo el dinero para semejante establecimiento, pero decidió guardar silencio. Se llevaba muy bien con Igor, hablaban de temas completamente distintos, él bromeaba, ella se reía alegremente, pero al cabo de un rato Katia notó que Igor empezó a preguntar por el hospital, el departamento y el personal. Sin entender a qué podía deberse tanto interés, preguntó: Dime, ¿por qué estás tan interesado en nuestra sala? Te has recuperado, te han dado el alta, ya no tienes que recordar esta época. Lo que Igor respondió la sorprendió mucho. Durante el primer segundo que siguió a su pregunta, fue como si se pensara si hablar o no, y luego empezó su historia. Verás, no entré en tu departamento sin ninguna razón. Fue premeditado y bien pensado. Ha habido muchas quejas de pacientes que han acudido a usted por todo tipo de infracciones. Se trata de no prestar la debida atención, y de llevar a cabo cirugías pagadas, con derecho a subvención. Bueno, en general, la lista continúa durante mucho tiempo. Como soy agente de policía, me ofrecieron infiltrarme bajo la apariencia de un vagabundo. Al ver que Katia redondeaba los ojos ante lo que había oído, puso su mano sobre la de ella y continuó un poco más tranquilo. No te preocupes, no muerdo. Apagué uno de los sensores para ver si alguien temía por mi vida y me ayudaba, ¿no? Llevo una hora esperando este momento, y si el sensor fuera realmente vital para mí, tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación. Luego miró a Caterina agradecido y añadió: Por cierto, lo diré otra vez. Muchas gracias, porque aparte de usted, nadie más quería salvarme, como he oído, un vagabundo sin hogar. Volvió a rozar su mano con los labios, y Katia de repente quiso apretarse contra él. Como asustada por sus pensamientos, retiró suavemente la palma de la mano y habló en voz baja. ¿En serio? Pensé que estabas muy enfermo. Pero me alegro de que estés sano. ¿Pero qué pasa ahora, ya sabes, después de que te hagan las pruebas? Dijo Igor, entornando los ojos con disimulo. ¿Crees que insistí en salir esta noche? Quería que te mantuvieras al margen de lo que pasa en tu departamento. Ya estamos allí, y están llevando a cabo una gran auditoría de todas las operaciones financieras y comerciales. Mi jefe, que fue allí, pondrá rápidamente a todos tus médicos a raya. Es un hombre estricto pero justo. Igor sugirió no hablar más del tema, limitándose a decir:
Mañana vendrás a trabajar, lo verás por ti mismo y lo descubrirás. Pero de momento vamos a cenar y a dar un paseo, si no te importa. A Caterina no le importó, se habría alegrado. Pero recordando a su hijo dijo con tristeza: no puedo estar fuera mucho tiempo, y mucho menos salir a pasear. Tengo a mi hijo con mi vecino, así que salgamos otro día. Mientras cenaban, Igor sugirió de repente: mira, ¿no quieres cambiar tu vida? Quiero decir, eres joven, eres guapa, y no eres más que un trapo todo el día. Tienes un don para ayudar a la gente. Mira lo rápido que pusiste ese sensor en su sitio. ¿Por qué no dejas que te ayude, que te forme como enfermera? ¿Te gustaría? Al ver que sus ojos brillaban de alegría, Igor sonrió y añadió: bueno, eso es genial. Trato hecho. Mañana llamaré a un amigo. Su madre da clases en la Facultad de Medicina. Parece que incluso hay algunos cursos acelerados allí. Mi Salvador debe seguir ayudando a la gente, y no todo el mundo puede esperar ayuda de tus extravagantes enfermeras. Aquella noche, tras acompañar a Caterina a la entrada, Igor dijo: sabes, es tan fácil y agradable estar contigo, que ni siquiera quiero dejarte. Quizás este fin de semana podrías llevarte a tu hijo y podríamos ir al parque. Caterina asintió feliz y, tras despedirse, se alejó a toda prisa. No sabía cómo comportarse para no delatar las emociones que la embargaban. Ella también se sentía bien y tranquila con aquel hombre, pero tenía miedo de admitirlo ante sí misma. A la mañana siguiente, nada más entrar en la sala, sintió que algo había ocurrido. Polina Ivanovna, una enfermera mayor que trabajaba en el mismo turno que ella y que siempre estaba al tanto de todas las novedades, susurró: oh, dicen que sucedió ayer. Los criminales trabajaban para nosotros, todos fueron desenmascarados. ¿Te imaginas? Dicen que estos bastardos estaban malversando enormes sumas de dinero, que se asignaron a los pacientes para el tratamiento. Luego, mirando a Katia con cierta atención, añadió: por cierto, se rumorea que ayudaste a descubrir a esos bandidos, así que ahora eres un hombre importante. Bien por ti, así se hace. Así de fácil. Katia hizo un gesto con la mano. Yo no tuve nada que ver, porque ni siquiera me di cuenta de que no había ayudado a un vagabundo, sino a un agente infiltrado. Caterina notó que la trataban de forma diferente, amable, incluso respetuosa. Sin embargo, aún quedaban personas en el departamento que no se habían visto afectadas por la inspección, pero era obvio que habían perdido sus ingresos adicionales. Culpaban de ello a Caterina, y en cada reunión estaban dispuestos a destrozarla literalmente. Su odio no hizo más que intensificarse cuando se supo que Caterina había hecho un curso de enfermería. Efectivamente, Igor lo había organizado, como había prometido, y la habían aceptado en el curso acelerado casi de inmediato. Intentaba visitarla lo más a menudo posible. Los fines de semana iban al parque, llevando consigo a Oleska. Sorprendentemente, Igor consiguió ganarse también la confianza del chico que le esperaba todos los días desde por la mañana hasta por la noche. Literalmente en la segunda cita Igor me dijo que había estado casado, pero por muy poco tiempo. Mi mujer duró 6 meses, dijo con tristeza, y añadió: de amable y cariñosa, se convirtió rápidamente en una auténtica zorra. Y además es una zorra infiel. Cogió sus cosas y, mientras yo estaba en el trabajo, se fue con su amante. Caterina recordó su mala experiencia de vida matrimonial y se disgustó. Al fin y al cabo, su ex también dijo al principio de su relación que su primera mujer era una puta. Pero en realidad resultó que él no le hacía ascos a buscarse un desahogo aparte. Mientras escuchaba a Igor, vio lo doloroso que le resultaba el tema y se sorprendió pensando que, por alguna razón, le creía. Ya sabes, dijo Igor entonces, yo quería una familia grande y acogedora. Pero todo lo que conseguí fue traición y un divorcio muy doloroso para mí. Han pasado casi 6 meses y todavía tengo el corazón roto. Caterina sentía lástima por Igor, pues le comprendía tan bien como cualquiera. Pocos años después del divorcio, empezaba a olvidar el doloroso pasado. En general, más de una vez habían hablado con Igor de que tenían muchas cosas en común. Les gustaba la misma música, veían películas parecidas e incluso sus preferencias alimentarias eran las mismas. A Caterina ya le faltaba algo si de repente un día Igor no llamaba y no aparecía.
Incluso los cotilleos que aparecían en el trabajo ya no la molestaban mucho. La misma Polina Ivanovna se lo dijo un día en confianza. Ten cuidado, querida. Tus enemigos no están dormidos, los villanos están conspirando contra ti. Claro que lo están, tú eres quien les tapó el comedero. Luego, haciendo una pausa teatral, procedió a susurrar con conocimiento de causa. No robaron, pero tu policía se cargó a los que lo hicieron, así que les cortó el acceso a las arcas al resto. Ese agente tuyo les estropeó las tarjetas, así que te guardan rencor. Katerina apartó la mano por costumbre, sonrió y dijo: Ivanovna, no tengas miedo. ¿Qué pueden hacerme? Volvamos al trabajo, sobre todo hoy que dicen que viene un nuevo gerente a sustituir al anterior. En efecto, se les informó de ello desde la misma mañana, y hacia la hora de comer todos pudieron conocerle. Resultó ser un hombre muy joven y encantador, de unos 35 años. Lo primero que interesó de inmediato a las jóvenes empleadas fue el último estado civil del jefe. Al cabo de una hora, todo el departamento sabía que Alexander Sergeyevich, que así se llamaba el nuevo jefe del departamento, llevaba casado más de 5 años y estaba criando a un hijo. Incluso consiguieron averiguar que el hijo no era suyo, sino del primer matrimonio de su mujer. En general, la parte femenina del departamento ya suspiraba con tristeza, pues pocos días después empezaron a correr nuevos rumores. Alguien resultó vivir casi en el mismo barrio que el nuevo jefe del departamento, y al instante contó que no todo estaba tan despejado en su familia. Katerina escuchó la conversación mientras una de las enfermeras de guardia susurraba a otra: La casa de nuestro guapo superintendente es un infierno. Casi todos los días su esposa hace un escándalo, siempre anda corta de dinero. Dicen que es una gran derrochadora, y gasta más en ella misma. El segundo, aparentemente decidido a mantener la conversación, añadió inmediatamente: Así es, le ofrecieron una clínica de pago y eligió la nuestra. En nuestros salarios, incluso si el jefe de la clínica, no se puede correr demasiado. Katerina ni siquiera siguió escuchando. Ya había visto que los pocos días que Alexander Sergeyevich trabajaba en su departamento, su humor cambiaba a peor en cuanto hablaba con su mujer. Si su mujer llamaba hacia el final de la jornada, se notaba enseguida. El director intentaba quedarse en el trabajo el mayor tiempo posible esos días. Era evidente que no quería irse a casa en absoluto. Una de estas tardes, por casualidad, estaban hablando. Katerina, que seguía trabajando como ordenanza después de terminar sus estudios de enfermería, entró en su despacho para limpiar. Como si estuviera contenta de tener a alguien con quien hablar, la jefa del departamento le ofreció sentarse y le dijo: Sabes, soy nuevo aquí. No sé mucho, no entiendo. ¿Cómo es el equipo? Tal vez puedas decirme algo. He oído que eres un gran nombre por aquí, ¿también? Katerina bajó los ojos avergonzada y habló en voz baja. Eso dices tú. Soy una enfermera ordinaria, pero pronto espero que me trasladen en cuanto termine mis cursos, y en cuanto al equipo, no puedo ayudarle. Polina Ivanovna es nuestra enfermera especializada. Ella sonrió y estaba a punto de levantarse para seguir con sus obligaciones, pero el superintendente le pidió que se sentara con un tono suplicante en la voz, y hablaron durante casi una hora de temas variados. Hablaron de la vida, de los niños, de las condiciones de trabajo y de los deseos. Cuando Katerina salía de la oficina del superintendente esa tarde, dijo a su paso: Muchas gracias, Katerina. Hablé contigo, y de alguna manera me calentó el corazón. Eres una persona muy agradable. Date prisa y terminar sus estudios, tales enfermeras valen su peso en oro. A partir de ese día, cuando Alexander Sergeyevich llegaba tarde al trabajo, podían hablar durante horas en su despacho. Desde aquel día, cuando Alexander Sergeyevich llegaba tarde al trabajo, podían hablar durante horas en su despacho. Pero todo cambió por completo cuando Katerina le ayudó en un caso muy importante. Siempre había sacado sobresalientes en matemáticas en el colegio, e incluso quería ser contable. Pero nunca pudo terminar la carrera, aunque la había empezado, a causa de su divorcio. Al quedarse sola, ya no pudo seguir el ritmo de sus estudios y abandonó su negocio favorito a mitad de camino. Un día, al entrar al jefe del departamento, lo encontró sentado en el despacho con cara de confusión. No entiendo nada de estos números, dijo entrecortadamente, mirando a Katerina.
Resulta que estaba intentando arreglar los papeles de caja de su predecesor y no llegaba a fin de mes, y tenía que presentar un informe completo a la dirección por la mañana. Caterina llama a su vecina y, tras explicarle la situación, le pide que acueste a su hijo. Caterina llama a su vecina y, tras explicarle la situación, le pide que acueste a su hijo. El jefe entregó el informe de la mejor manera posible, y a partir de ese día empezó a hacer intentos de cortejar a Katia. Sabía perfectamente que ella salía con Igor, pero no dejó que eso le detuviera. Cada vez que podía, Alexander, que es como le pidió a Katia que le llamara, empezaba a regalar flores y cajas de bombones. Le ofrecía sentarse después del trabajo en algún café. La primera vez que el superintendente quiso entregarle flores, Katia intentó dejar las cosas claras. Alexander, no estropeemos nuestra amistad. Te lo dije, estoy saliendo con Igor, el agente encubierto que está en nuestra sala. Tenemos una relación seria, y no voy a cambiar nada. En ese momento ella decía la pura verdad. Realmente se sentía muy bien con Igor, y soñaba en su corazón con convertirse en su esposa. Pero eso no detuvo al superintendente, que siguió mostrándole señales de atención. Un día, cuando Caterina volvió del trabajo, la recibió Igor en la entrada del hospital. Sucedía a menudo, pero esta vez Caterina no le reconoció. Su rostro había desaparecido. ¿Ocurre algo? Dio un paso hacia él y le preguntó. Sergei, apartándose de ella como un leproso, habló con rabia. ¿Me lo preguntas a mí? ¿Por qué no me cuentas tus aventuras con el nuevo jefe? Menos mal que la gente amable de tu departamento me lo contó, o estaría cachondo por segunda vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus puños se cerraron y, apenado, habló débilmente. Oh, tú. Yo creía que podíamos hacer que funcionara. Que eres diferente y eres como todos los demás. Que a quien hace señas, tú vas. Igor se dio la vuelta y se alejó sin dejar siquiera que Katia dijera una palabra, y ella se quedó en silencio, mirando fijamente sus pasos. Las lágrimas corrían lentamente por sus mejillas, y era imposible detenerlas. Durante todo el camino a casa solo pensó en lo que había pasado. Cuando acostó a su hijo, Katia lloró toda la noche. El sueño de crear una gran familia con Igor, como ambos habían soñado, se hizo añicos irrevocablemente. Igor no llamó al día siguiente, ni al siguiente, ni siquiera un mes después. Katia se quedó estupefacta. ¿Cómo era posible deshacer todo lo que había pasado así como así, por culpa de los cotilleos? Intentó llamar muchas veces, pero primero Igor no cogía el teléfono y luego estaba fuera de cobertura. Al cabo de un mes, decidió ir a su casa para ver si pasaba algo. Había estado varias veces en su casa, así que no le costó encontrar la dirección correcta. Igor vivía en un piso pequeño, y a ella siempre le había gustado que tuviera una limpieza y un orden estériles. Cuando llegó, lo primero que la sorprendió fue la puerta abierta de su piso. Se quedó vacilante en el umbral, entró y llamó en voz baja. Igor, ¿estás en casa? Tu puerta está abierta. Inmediatamente me llegó a la nariz un olor terrible. Era una especie de mezcla nuclear de alcohol, comida podrida y algo más desagradablemente maloliente. El piso no se parecía al que había visto hacía poco. Había manchas pegajosas por todo el suelo. Todo estaba desparramado en la habitación. El espejo estaba roto. En ese momento se oyó un gemido o un suspiro procedente de la cocina, y Caterina entró corriendo. Todo el suelo estaba sembrado de botellas vacías y algunos desperdicios, e Igor dormía sobre la mesa sucia con la cabeza apoyada en las manos. Caterina empezó a despertarle, diciendo: Igor, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes hacer eso? Vamos, levántate, vámonos, te llevaré a la cama. Inmediatamente se arrepintió de haberle tocado. Cuando levantó la vista hacia ella, gritó con rabia. ¿Qué estáis haciendo aquí? Fuera de aquí. Te odio. Intentó levantarse, apoyándose en la mesa, pero volvió a su silla tambaleándose. Un poco más tranquilo, pero aún con el mismo odio, Igor siguió hablando. Te amaba. Quería casarme contigo. Arruinaste mi vida. Ahora ni siquiera tengo que fingir, soy un alcohólico y un vagabundo, sin familia y sin trabajo. ¿Eres feliz? Caterina intentó convencer a Igor de que dejara de beber, jurándole que no tenía nada con Alexander, pero él siguió como si lo hubiera aprendido de memoria. Odio a todas las mujeres.
Vete a la mierda tú y tus consejos. Al darse cuenta de que solo estaba provocando una agresión innecesaria a Igor, Katia se marchó. El resto del día solo pensó en lo ocurrido. No podía entender cómo un hombre podía decaer en tan poco tiempo. De policía de éxito, inteligente, amable, se había convertido literalmente en un borracho en paro en un mes. Al principio incluso se culpó a sí misma por ello, y empezó a pensar cómo podría ayudar a Igor. Luego, recordando cómo la echaba insistentemente y con qué odio la trataba, se dio cuenta de que Igor tenía que hacer frente a su depresión por sí mismo. Y Katia no veía ninguna culpa en sí misma, porque no había aceptado una relación con Alexander. Nunca en su vida saldría con un hombre casado. Pero el superintendente no iba a renunciar a su objetivo tan fácilmente. Una vez más la citó en su despacho y le suplicó: Katusa, por favor, salgamos. Me atraes magnéticamente. Haré lo que sea para que te sientas bien. Si quieres, alquilaré una habitación para las reuniones, o un piso, si no quieres quedarte en tu casa. Katia se encendió como una cerilla. Empujó indignada a Alexander cuando intentó rodearle la cintura con el brazo y dijo con severidad: ¿Estás sugiriendo que me convierta en una amante? Nunca haría eso. Tienes una familia, y eso es sagrado para mí. Así que, hagamos un trato. Nunca me propondrás matrimonio de nuevo. De lo contrario tendré que renunciar. Se dio la vuelta y salió rápidamente del despacho, conteniendo a duras penas sus emociones. En ese momento se sintió asqueada, como si ya hubiera cruzado la línea de la decencia y se hubiera convertido en la mantenida de Alexander. Había compañeros en el equipo, los que no habían sido despedidos por sus sucios negocios en el departamento, y eran esas personas las que la miraban con desprecio. No ocultaban que la juzgaban por un asunto que ni siquiera existía. Todos los días siguientes Caterina trató de evitar por todos los medios posibles los encuentros con su obsesivo pretendiente, pero después de pasar de celadora a enfermera le resultó más difícil hacerlo. De un modo u otro, tenían que verse en reuniones de 5 minutos y durante la jornada laboral. Cada vez que lo hacían, Alexander se las arreglaba para encontrar un momento y volver a empezar con un tema que no era agradable para Katia. Bueno, ¿lo has pensado?, susurró cuando se encontró con ella uno de esos días, y luego continuó: no puedo estar sin ti. Intentando cogerle la mano, añadió en voz aún más baja: verás, quiero que seas mi aire, mi válvula de escape. No puedo divorciarme ahora, pero no puedo hacerlo sin ti. Caterina no sabía cómo explicarle a aquel hombre que eso nunca sucedería. Ella no se convertiría en la amante de un hombre casado, pero Alexander categóricamente no quería entender eso. Una cosa era alegrarse de que Caterina trabajara por turnos, y al menos algunos días que tenía libre no podía oírla. Todo cambió literalmente en un día. Por la mañana, cuando entró en la sala tras un día de descanso, todo el personal se volvió hacia ella de un modo extraño. Alguien empezó a cuchichear, alguien sonrió irónicamente y, al mismo tiempo, todos la miraron. Caterina vio a Ana, la enfermera de la que era amiga, y fue directa hacia ella. «Oye, ¿me pasa algo? ¿Por qué todo el mundo me mira así?», preguntó sorprendida. El amigo guardó silencio un segundo y dijo en voz baja: «Vamos, te lo contaré todo mientras te cambias. Así fue anoche». Lo dijo en un tono como si hubiera ocurrido algo fuera de lo común en el departamento. Cuando se quedaron a solas, Ana, intentando ser lo más discreta posible, empezó a narrar. «Ayer vino a la sala la mujer de Sergeyevich, el jefe de nuestro departamento. Alguien le dijo acerca de su aventura». «No hay ninguna aventura», interrumpió Katia a su amiga con indignación. Anya se llevó el dedo a los labios temerosa y continuó: «Lo sé, pero esa zorra vino convencida de que te acostabas con su marido». Primero le gritó en su oficina tan fuerte que probablemente se podía oír en el edificio de al lado. Le llamó mujeriego, sinvergüenza y muchas otras palabrotas. Prometió quejarse a alguien, y luego saltó sobre el poste como una furia y te reclamó. Con una mirada asustada a Katia, añadió: «Estaba en tal estado que si te hubiera pillado, te habría matado. Tienes suerte de que era tu día libre, o no sabrías cómo habría acabado. Pero ten cuidado, quién sabe lo que hay en la cabeza de esa señora». Caterina, después de oír todo esto, se sentó en el banco y habló con cansancio. Estaba tan cansada de todo aquello.
Igor me había dejado por culpa de esos rumores cotillas, había empezado a beber, le habían echado del trabajo y ahora no tenía bastante con aquella histérica. Todo esto a pesar de que no había pasado nada entre mi jefe y yo. En ese momento le entraron ganas de llorar de resentimiento e impotencia. No podía hacer nada para cambiar la situación. Ni las súplicas ni las persuasiones surtieron efecto en Alexander. Sin embargo, después de que su esposa llegara a la sala, se volvió mucho más tranquilo. Era evidente que le resultaba difícil contener sus emociones, pero intentaba no acercarse a Katia y solo la miraba de vez en cuando. Justo una semana después de este incidente, cuando Caterina llegó al departamento tras otro día de descanso, fue inmediatamente agarrada de la mano por Anya y arrastrada hacia los vestuarios. Empujando literalmente a la incomprendida Katia dentro de la habitación, cerró la puerta y empezó a susurrar rápidamente. Imagínese, vine a trabajar hoy, y nuestro ex, Nikolai Petrovich. Imagínese, él salió de ella. Afirmó que fue llevado por error, pero debe haber pagado dinero a alguien, así que lo dejaron salir. ¿Y Alexander? Preguntó Katia, con los ojos entornados por la sorpresa. En ese momento Anya la miró como si hubiera dicho algo fuera de lo normal. Tras un segundo de silencio, dijo confusa. Pensé que te lo había dicho. Yo no lo sabía, pero me dijeron en confianza que el padre de su mujer era un pez gordo, y por eso nuestro jefe no quería divorciarse de ella. Así que, cuando se enteró de sus supuestos amoríos, lo envió a algún lugar remoto, casi a trabajar en un hospital rural. Katia escuchaba a su amigo en silencio y no sabía si alegrarse o entristecerse. Por un lado, ahora se había librado de los abusos de Alexander, pero por otro, no sabía qué esperar de su antiguo jefe, porque a ella también la culpaban de que hubieran atrapado a su banda. Anya, recordando algo, de repente susurró conspiradoramente. Escucha, nuestro Alejandro se exilió solo, su mujer, dicen, no le dio el divorcio y no se fue ella misma. ¿Qué perro en el heno? Podrías haber liberado al pobre bastardo, y tal vez habrías tenido éxito. Gritó Katia indignada. Mirando severamente a su amiga, añadió. ¿Estás loca? Te he dicho cientos de veces que nunca pasó nada entre Alexander y yo, y no puede pasar. Venga, volvamos al trabajo, y no volvamos a este tema. Caterina era muy consciente de que el antiguo jefe del departamento, una vez reincorporado a sus funciones, no se limitaría a dejar de lado el hecho de que ella había contribuido a ponerle entre rejas. Sus temores no eran infundados. El primer día, a los 5 minutos, cuando todos salieron de su despacho, le pidió a Katia que se quedara. Cuando la puerta se cerró tras ellos, se acercó a ella y siseó con rabia. ¿Qué te pasa? Pensabas dejar las tripas y vivir la buena vida. Ya te has hecho enfermera. Cogiéndola por la barbilla, añadió inmediatamente. Ahora, sabes, mujer estúpida, no voy a dejarte sola ahora. Te vas a arrepentir de lo que has hecho. Caterina le apartó la mano e intentó hablar con calma. No me asustes. Es culpa tuya lo que ha pasado. Cuando dijo eso, ni siquiera pensó en las consecuencias, y no duraron mucho. Desde el primer día de su regreso al departamento, el jefe del mismo se propuso sencillamente deshacerse de Caterina. La llamaba a su despacho de vez en cuando y sin motivo, y la regañaba por todo tipo de nimiedades. Caterina llegó a ser como un trapo rojo para un toro. Si no se encontraba con ella, no podía pensar en ella ni medio día, pero si Caterina se encontraba en algún lugar de su camino, no podía evitarse el escándalo. Por mucho que intentara no hacer caso de sus regaños, por mucho que trabajara sin motivo, exactamente un mes después, Katia fue despedida. No había motivos especiales, pero aún así el jefe encontró una razón para ponerla en la calle. Al quedarse sin trabajo, Caterina entró en pánico. No sabía qué hacer. Lo único que la hacía feliz era que había conseguido ahorrar al menos un céntimo de su sueldo, para que ella y su hijo pudieran vivir modestamente durante un tiempo. Se dio cuenta de que el dinero no le duraría mucho, así que empezó a buscar trabajo. Pero casi de inmediato sintió que su antiguo jefe había hecho todo lo posible y cumplido su promesa de debilitar a toda la ciudad. En todas partes la rechazaban, sin siquiera darle una razón. Pocos días después, Katia recibió la confirmación.
Tras su despido del hospital, se mantuvo en contacto con Anya, que la llamó varias veces para apoyarla. Esta vez, cuando se enteró de que Katia no conseguía trabajo en ningún sitio, le dijo: «Sabes, escuché a nuestro jefe por teléfono un par de veces. Le decía a alguien que no recomendaba contratar a alguien que pudiera calumniar a los jefes. Dijo algo así, pero no recuerdo exactamente. Acabo de darme cuenta de que eras tú. No hemos tenido más dimisiones últimamente». Caterina estaba muy decepcionada. Había sido tan feliz cuando fue a estudiar enfermería, pero ahora resultaba que podía olvidarse de esa profesión. El camino hacia los centros médicos estaba cerrado, gracias a su jefe. Pero, como suele decirse, los problemas no vienen solos. Mi hijo, que estaba en primero de primaria, empezó a volver llorando del colegio todos los días. Un día volvió con un ojo morado y la manga de la camisa rota. Desde el umbral, él, apretando sus pequeños puños, declaró: «No volveré a ir a la escuela. Nunca más». Rápidamente se quitó los zapatos, corrió a la habitación y se encerró en ella. Caterina le siguió inmediatamente y, al ver a Oleg llorando y escondiendo la cabeza bajo la almohada, empezó a calmarle en silencio. «Mi buen hombre, mi favorito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Dime, y decidiremos qué hacer juntos». Apartando la almohada, el hijito empezó, sollozando, a hablar. «Todos los días me llaman de todo. Niño de mamá, huérfano de padre, gusano, desgraciado. Mamá, ya no voy a la escuela». Prometió a su hijo que iría a la escuela y lo solucionaría. Katia cumplió su promesa, pero a la mañana siguiente su hijo la convenció entre lágrimas para que fuera a la escuela. «Mamá, cariño, ¿por qué no vas hoy al colegio y yo voy mañana? Hoy tengo miedo. Prefiero sentarme con Babasina. Me pidió que viniera ayer». Caterina permitió que su hijo se quedara y fue ella misma al colegio. Cuando le contó al director el acoso que sufría su hijo, le dijo: «Si no puedes resolver este problema, me veré obligado a acudir a una autoridad superior. Pero espero que podamos resolverlo pacíficamente». Caterina estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su hijo, y lo dijo en un tono que dejaba claro que no se detendría ante nada. El director prometió solucionarlo todo, y al día siguiente su hijo, que había ido a la escuela como si fuera un Gólgota, volvió sin lágrimas por primera vez en la memoria reciente. A la pregunta de Katia sobre cómo le había ido el día, respondió: «Nadie se me acercó ni una sola vez. Quiero decir, Kolka empezó a insultarme y fue enviado al director, y eso fue todo». Caterina temía que los niños que le habían estado acosando vigilaran a Oleg después del colegio, pero al parecer les habían hablado de tal manera que temían acercarse siquiera. Justo al día siguiente, Katia vio un anuncio en el pabellón de una pequeña panadería de una calle vecina que decía que necesitaban un vendedor. Sin dudarlo, Caterina fue y la contrataron el mismo día. De vuelta a casa, pensó en que las desgracias y las alegrías no vienen de dos en dos. Todo había mejorado en la escuela, había encontrado trabajo y parecía que la racha negra había terminado y empezaba la brillante. Al cabo de un par de días, Katia se dio cuenta de que no era tan lista. La dueña del pabellón era una armenia, Karen, unos 15 años mayor que ella. El primer día empezó a mostrarle señales de atención, y por más que ella intentaba explicarle que entre ellos no podía haber más que una relación laboral, él no paraba. Si los primeros días de su jornada laboral se limitaba a intentar persuadirla para quedar, para dar un paseo, al cabo de una semana pasaba a propuestas más concretas. Literalmente, todos los días laborables empezaban con la persuasión de Karen. «Querida, ¿por qué te niegas? Serás mi mujer favorita, y tú y el niño tendréis todo lo que queráis. Si quieres un piso grande, te alquilaré una chabola. Si quieres dinero, podrás comprar lo que quieras. Puedo hacerte gerente de una tienda, no tendrás que pararte sobre tus pies». Al recibir una respuesta negativa inmediata, chasqueó la lengua indignado y se marchó. Pero en 1 o 2 horas podría volver a empezar con este tema. Caterina quiso huir del molesto pretendiente, pero enseguida recordó lo difícil que era encontrar trabajo, y con los dientes apretados siguió trabajando. No sé cuánto habría durado, pero un día, al final del turno, Karen apareció borracha. Cuando el pabellón estaba cerrado y Katia se disponía a irse a casa, el dueño la agarró del brazo y tiró de ella hacia él, diciéndole: «Eres mi mujer,
Quiero que seas mía. Katia se apartó bruscamente, y tratando de contener sus emociones dijo: Karen, estás borracha, por favor vete. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa. Oyó que el dueño la seguía, pero decidió no prestarle atención. Casi en la entrada, Karen la alcanzó y le rodeó la cintura con los brazos, atrayéndola hacia sí. Intentó besarle la cara y el cuello, pero Katia se asustó y se resistió. Las fuerzas no eran iguales. ¿Qué podía hacer una niña frágil como una colegiala contra un hombre de 2 metros? Lo que ocurrió a continuación la sorprendió por completo. Un puño relampagueó con acento agudo y un segundo después Karen estaba en el suelo. Se levantó de un salto e intentó lanzarse contra el defensor de Katia, pero él era más fuerte. Mientras Karen se alejaba gritando amenazas, el tipo se acercó a Katia, y ella se dio cuenta de por qué la silueta del tipo le resultaba familiar en la oscuridad. Igor, ¿tú? ¿Por qué estás aquí? Te echo de menos, así que he venido a ver cómo estás. No estaba borracho, pero estaba claro que había bebido unas cuantas copas. Al verle la sangre en la cara, Katia le propuso que se acercara a ella, a lo que Igor accedió de inmediato. Oleska, que había salido corriendo al encuentro de su madre, permaneció un minuto en el pasillo como un escollo, y luego, con una especie de grito indio de alegría, se lanzó al cuello de Igor. El niño lo estrechó contra su pecho y miró a Katia con los ojos llenos de lágrimas. Aquella mirada lo puso todo patas arriba en su alma. Cuando, después de cenar y acostar a Oleg, estaban sentados en la cocina, Katia dijo: Igor, deja de beber, te lo ruego. Puedes encontrar un nuevo trabajo, está claro que no puedes volver a la policía. Oleg te echa mucho de menos. ¿Y tú? ¿Me has echado de menos? Preguntó en voz baja como respuesta. Katia intentó no mirarle a los ojos, porque no entendía lo que sentía por él después de que la hubiera abandonado sin escucharla. Como si se diera cuenta de lo que estaba pensando, Igor continuó: Sé que soy un tonto, pero estoy dispuesto a hacer las paces. Intentemos empezar de nuevo. Te prometo que nunca más te traicionaré ni te abandonaré. Mañana buscaré trabajo. Por alguna razón, en aquel momento Katia le creyó y, efectivamente, a los pocos días Igor se presentó ante ella bien afeitado, con un ramo de flores, y le dijo: Bueno, como prometí, ahora soy empleado de una empresa que fabrica y vende ventanas y puertas, así que pronto podré mantener a mi familia. Katusa, te casarás conmigo, ¿verdad? Ella se quedó confusa al principio, y luego, con una sonrisa inesperada, respondió: Si te portas bien. Igor se acercó a ella y la abrazó en un susurro. Estaré muy bien solo por tenerte a mi lado. De repente, se echó hacia atrás y dijo alegremente: Ah, se me olvidaba. Un antiguo compañero de clase me llevó a su lugar de trabajo, así que siguen buscando empleados. Ahora estás en paro, así que podemos trabajar juntos si quieres. Katerina aceptó encantada, porque después del conflicto ya no volvió a salir al armenio, y nunca encontró un nuevo trabajo. La primera vez en el nuevo lugar no era familiar y difícil, pero ella e Igor trató de ayudarse mutuamente, y en principio, Katia se sintió aliviado por el mero hecho de que ahora estaba siempre cerca. Ahora todos los días eran ajetreados para Katerina, porque además de su nuevo trabajo tenía que cuidar de sus hombres favoritos y preparar la boda. Pero estos problemas no le resultaban agobiantes. Al contrario, estaba contenta de que todo empezara a ir mejor en su vida. En el departamento de ventas, al que llegaron como recién llegados, enseguida se notaron sus ganas de aprender y trabajar, por lo que al cabo de un mes fueron ascendidos del puesto de aprendiz al de especialista. Esa noche decidieron celebrar el acontecimiento con la familia durante la cena. Katerina estaba ocupada en la cocina, mientras Igor y Oleg estaban en la habitación. Cuando entró para llamarles a la mesa, vio a su hijo estudiando cohibido unas técnicas que Igor le estaba enseñando. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó Katia a los luchadores tendidos en el suelo. Exclamó alegremente el hijo. Igor me está enseñando a defenderme. Ahora no tendré miedo de nadie en la escuela. Ya está, dijo Katia con una severidad juguetona. Ve a lavarte las manos y a la mesa. En ese momento, se sintió desfallecer y apenas consiguió asirse a la puerta. Igor corrió hacia ella, la cogió en brazos y la puso rápidamente en la cama.
Sin escuchar sus excusas, llamó inmediatamente a una ambulancia y esperó a que llegaran los médicos sin levantarse de la cama. Incluso se preparó para ir al hospital con ella, pero Katia dijo: «Cariño, por favor, quédate en casa, me encuentro mejor. Los médicos me harán las pruebas y me iré directamente a casa, y tú puedes quedarte con Oleska». La dejaron en el hospital hasta por la mañana y, en cuanto supo los resultados de las pruebas al día siguiente, corrió a casa. Igor estaba en el trabajo y ella apenas esperó a que volviera. Desde la puerta se abalanzó sobre ella con una pregunta. ¿Qué dijeron los médicos? Katia lo besó suavemente y, entornando disimuladamente los ojos, habló. Los médicos te dijeron que te prepararas para ser padre. Lo que empezó a suceder. Igor lloraba y reía, cogía a Katia en brazos y le daba vueltas, la besaba como un loco, y ella solo reía feliz a cambio. A partir de ese momento, Igor se hizo cargo de la mayoría de las tareas domésticas, diciendo que Katia necesitaba descansar más y salir a pasear. Los fines de semana iban juntos al parque, donde ella observaba a sus hombres mientras tomaba el sol. Igor continuó enseñando a Oleg las técnicas, diciendo: «No hay que atacar, pero hay que saber defenderse». Oleg hizo todo lo que Igor le enseñó, y un mes después llamaron a Katerina a la escuela por primera vez, informándole de que su hijo había sido el instigador de la pelea. Katia sabía que eso no podía haber ocurrido y preguntó a su hijo por el incidente. Él respondió inmediatamente: «Mamá, sabes que yo nunca lo habría hecho, pero Kolka empezó a insultarme mientras el profesor no estaba, gritándome que era un mariquita y un debilucho. Así que me defendí como Igor me había enseñado». En la escuela, cuando la madre de Nikolai trató de acusar a Oleg, Katia la cortó a medias y le dijo tranquilamente: «Primero le explicas a tu hijo que a esta edad es mejor explicarle en ruso, no en lengua materna. Y también, que si sigue insultando a Oleg, el resultado final será exactamente el mismo, porque mi hijo se está defendiendo». Después, Katia fue llamada a la escuela varias veces más, pero estaba igual de tranquila con las otras madres de los infractores. No se reconocía a sí misma, lo tranquila y segura que se había vuelto. El tiempo pasó volando y Katia ya estaba de baja por maternidad y preparándose mentalmente para el parto. Igor tenía muchas ganas de estar a su lado, pero de repente le enviaron a un viaje de negocios. Antes de irse, besando a su mujer, y Katia ya estaba oficialmente casada, le dijo cariñosamente: «Intentaré por todos los medios que las cosas se solucionen rápidamente y estar aquí para tu parto, y que no me eches de menos». Pero en cuanto Igor se marchó, Katerina se puso tan desanimada que apenas esperó a que llegara el fin de semana para ofrecerle a su hijo: «¿Por qué no vamos tú y yo a casa de la abuela un día o dos?». Su madre vivía literalmente a hora y media de la ciudad, en un pequeño pueblo. A Oleg le encantaba ir a verla, aunque fuera pocas veces. Rápidamente hicieron las maletas y emprendieron el viaje. Durante 2 días, ella y su hijo pasearon al aire libre, comieron bayas frescas directamente de las camas, bebieron leche al vapor y fueron locamente felices. Ni siquiera querían irse. La madre de Katia ni siquiera quería dejarles ir, pero faltaban 1 o 2 semanas para el parto y tenían que volver a la ciudad. En el camino de vuelta, Oleg se quedó dormido en el asiento trasero y Katia, escuchando su melodía favorita, condujo tranquilamente el coche. Un dolor inesperado y agudo le hizo gritar y pisar el freno. Oleg saltó asustado. «Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa?». Katia quiso tranquilizar a su hijo diciéndole que solo se había pinchado algo, pero los repetidos dolores dejaron claro que el parto había comenzado de forma inesperada. «Corre al pueblo, hijo, puedes ver las casas, llama a un médico, a un paramédico, a quien sea. Dile que mamá está de parto», gritó Katia entre lágrimas, y Oleg salió corriendo en dirección a algún pueblo. Katerina no sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando abrió los ojos no podía creer lo que veía. Alexander Sergeyevich, el antiguo jefe del departamento, estaba inclinado sobre ella. Sonriendo, le dijo: «Menudo reencuentro. Nunca pensé que vería una cara familiar en medio de la nada. Así que estás pensando en tener un bebé por estos lares». Katia cerró los ojos y gimió mientras contenía un grito. Alexander la ayudó a sentarse en el asiento trasero y condujo hasta el ambulatorio. Katerina no recordaba nada más,
Todo era como un sueño, y cuando despertó Alexander estaba inclinado sobre ella con un pequeño paquete en los brazos. Bueno, Caterina, enhorabuena, tienes un precioso niño de 457 centímetros de altura. Es un niño grande. Caterina sonrió feliz y llorando susurró. Muchas gracias, no sé qué haría sin vosotros. Preguntó Alexander, colocando al bebé junto a Katia. ¿Tienes a alguien que te recoja? Aunque, a juzgar por tu anillo de boda, estoy segura de que sí. Voy a por mi teléfono. Llama a tu marido y hazle feliz. Katia llamó justo a tiempo, porque Igor ya había regresado a la ciudad y estaba aterrorizado, porque la madre de Katia dijo que ella y su hijo se habían marchado hacía mucho tiempo. Cuando Igor se enteró de lo ocurrido, corrió inmediatamente al pueblo que Katia había nombrado. Cuando vio al médico que, según Caterina, la había salvado a ella y al bebé, al principio se sorprendió, pero enseguida sonrió, se acercó a Alexander y lo abrazó. Muchas gracias. Salvaste a Katusa y a mi hijo, así que ahora eres como un hermano para mí. Nunca lo olvidaré. Dijo de repente Alexander. Te diré algo. Pronostican tormenta. ¿Por qué no te quedas conmigo un día o dos? La casa es lo suficientemente grande para todos, y yo cuidaré al bebé, y luego puedes irte. Cuando se marcharon un día después, Igor y Alexander se separaron como viejos y muy buenos amigos. Mientras subían al coche, Igor se volvió hacia el médico y le gritó. Espero que no olvides que te esperamos para el bautizo de nuestro hijo, pues eres el único que debería ser su padrino. ¿Cómo puedes olvidarlo? Gritó Alexander sonriendo y agitando la mano. Caterina, sonriendo feliz, miró a su marido, y estrechando a su hijo contra su pecho le dijo. Te quiero mucho. Eres el mejor marido del mundo y soy muy feliz contigo. En ese momento, se sintió realmente la mujer más afortunada del mundo. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.